Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a destapar un conflicto, un drama, una situación que ha involucrado a dos figuras muy conocidas, la talentosísima Demet Özdemir y la productora Gülden Yaman. Y no les voy a mentir, el asunto es más jugoso de lo que parece a simple vista. ¿Listos para descubrir los secretos que se esconden detrás de este conflicto expuesto? Prepárense para un viaje lleno de intriga, chismes y mucho drama. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Bien, para entender bien este conflicto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ponernos en contexto. Demet Özdemir, para los que no la conozcan, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, que conquistó audiencias de todo el mundo, y más recientemente en Doğu Kaderimdir y Anfara. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una estrella indiscutible. Es una actriz que ha sabido conectar con el público, transmitiendo emociones genuinas y demostrando una gran versatilidad en sus roles. Su ascenso a la fama no fue casualidad, su dedicación, su profesionalismo y su habilidad para interpretar personajes complejos la han consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Por otro lado, tenemos a Gülden Yaman, una productora de renombre en la industria turca. Ha estado detrás de varios proyectos importantes y en general, es una figura respetada en el sector. Digamos que es una de esas personas que mueven los hilos detrás de las cámaras, alguien con mucha influencia en el mundo de las series y películas turcas. Su trabajo es fundamental para que las producciones lleguen a buen puerto, encargándose de aspectos cruciales como la financiación, la logística, la contratación del equipo y la supervisión general del proyecto. Una productora de su talla tiene la responsabilidad de tomar decisiones importantes, de lidiar con imprevistos y de mantener el rumbo de la producción. Su reputación en la industria la precede, lo que le da cierto poder y le permite influir en la dirección de los proyectos. Ahora, ¿dónde y cuándo se cruzaron sus caminos de forma problemática? Bueno, todo comenzó con la serie Anfara. Demet Özdemir era la protagonista, y Gülden Yaman era la productora. En teoría, una colaboración profesional, con un objetivo común, el éxito de la serie. Pero como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen. El mundo de la producción de televisión es complejo, lleno de presiones, plazos ajustados y egos. La relación entre el elenco y el equipo de producción es crucial para el éxito de cualquier proyecto, pero a veces, las diferencias de opinión, las ambiciones encontradas y las tensiones personales pueden empañar la armonía en el set. Los rumores sobre tensiones en el set comenzaron a circular rápidamente. Inicialmente nadie tomaba en serio estas especulaciones. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento los rumores suelen ser la punta del iceberg, y en este caso, la situación se agravó con el tiempo. A medida que la serie avanzaba, las noticias se hacían más fuertes y específicas. Se hablaba de desacuerdos creativos, de diferencias en la visión del proyecto, y, lo más grave, de un ambiente de trabajo tenso y poco armonioso. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a prestar más atención a los rumores, y la especulación se intensificó. Los fans, por su parte, comenzaron a notar sutiles indicios de tensión en las entrevistas y en las redes sociales, avivando aún más la curiosidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque el punto de fricción principal, según diversas fuentes, parece haber sido el propio papel de Demet Özdemir. Se rumoreaba que Gülden Yaman no estaba del todo convencida con la interpretación de Demet, que consideraba que no estaba a la altura de las expectativas. Esto, obviamente, generó un ambiente de desconfianza y malestar entre ambas. Imaginen la situación, una actriz estrella sintiendo que su trabajo no es valorado por la productora, el drama está servido. La percepción del talento, la interpretación de un personaje y la dirección de un proyecto son subjetivas, y es normal que existan diferencias de opinión. Sin embargo, cuando estas diferencias se convierten en críticas constantes y falta de apoyo, pueden erosionar la confianza y generar un ambiente de trabajo tóxico. La situación llegó a un punto crítico en la segunda temporada de la serie. A pesar del éxito inicial de Anfara, las tensiones entre Demet y Gülden se intensificaron. Se dice que hubo discusiones acaloradas.
que la comunicación entre ellas se volvió prácticamente inexistente y que el ambiente en el set se volvió irrespirable. Algunos miembros del equipo técnico y del elenco secundario incluso comentaron que se sentían incómodos al presenciar las disputas. El estrés y la presión inherentes a la producción de una serie de televisión se vieron exacerbados por la falta de armonía entre la protagonista y la productora. Las discusiones, las críticas y la falta de comunicación crearon un ambiente tenso, lo que afectó negativamente el trabajo de todo el equipo. ¿Pero qué detonó exactamente este conflicto? ¿Cuál fue el motivo principal de la discordia? Bueno, aquí es donde las versiones difieren y los secretos se guardan con más celo. Algunas fuentes sugieren que el problema se centró en el control creativo de la serie. Demet Özdemir, al ser la protagonista, tenía cierta influencia en la dirección del personaje de Farah, y se cree que Gülden Yaman no estaba de acuerdo con algunas de sus decisiones. La influencia de los actores en la dirección de sus personajes es un tema delicado en la industria del entretenimiento. Por un lado, es comprensible que los actores, que pasan mucho tiempo interpretando a sus personajes, quieran aportar su visión y su creatividad. Por otro lado, los productores y los directores son los responsables de la visión general del proyecto y deben asegurarse de que el resultado final sea coherente con la historia y con los objetivos de la producción. Otras fuentes apuntan a diferencias en las prioridades. Gülden Yaman, como productora, probablemente estaba más enfocada en aspectos como el presupuesto y la rentabilidad de la serie. Demet, por su parte, podía estar más centrada en la calidad del producto final y en la evolución de su personaje. Estos enfoques diferentes inevitablemente chocaron. Las productoras suelen tener una visión más pragmática del negocio, preocupadas por los números y por el éxito comercial de la serie. Los actores, por otro lado, suelen estar más enfocados en la interpretación, en la evolución de sus personajes y en la calidad artística del producto final. Estas diferencias de prioridades pueden generar conflictos, especialmente cuando no hay una comunicación clara y una comprensión mutua de las necesidades de ambas partes. Lo cierto es que independientemente de las razones exactas, el conflicto existió y fue muy evidente. La relación entre Demet y Gülden se rompió por completo. Y como suele suceder en estos casos, las consecuencias no tardaron en llegar. La falta de comunicación y la tensión constante afectaron el trabajo de todos en el set, y el ambiente se volvió cada vez más difícil de soportar. Los rumores sobre el conflicto llegaron a oídos de los directivos de la productora, y la situación se volvió insostenible. Demet Özdemir, supuestamente, comenzó a buscar nuevos proyectos, y la serie Farah finalizó su emisión antes de lo previsto. Algunos especularon que la tensión entre Demet y Gülden fue un factor determinante en la decisión de no renovar la serie por una temporada más larga. La decisión de finalizar una serie antes de tiempo es complicada y suele estar influenciada por múltiples factores, como la audiencia, los costos de producción y la disponibilidad del elenco. Sin embargo, en este caso, los rumores sobre el conflicto entre la protagonista y la productora, junto con la disminución de la audiencia, pudieron haber sido factores importantes en la decisión. La salida de un actor o la finalización prematura de una serie son señales claras de que algo no funcionó bien en la producción. Pero la historia no termina ahí. Después del final de Farah, el conflicto entre Demet y Gülden se mantuvo latente, aunque de forma más discreta. Sin embargo, el eco de sus diferencias aún resuena en la industria del entretenimiento turco. La ruptura profesional entre Demet y Gülden tuvo consecuencias en el futuro de ambas. Demet, como es de esperar, siguió cosechando éxitos en su carrera, pero la sombra del conflicto en Farah la acompañaría. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y los rumores y las malas experiencias pueden afectar la reputación de las personas involucradas. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Pues bien, una de las lecciones es que incluso en el mundo glamuroso de las series y el cine, las relaciones profesionales pueden ser muy complicadas. Los egos, las ambiciones y las diferencias creativas pueden generar conflictos que en ocasiones terminan afectando el resultado final de un proyecto. El mundo del espectáculo es un ambiente de alta presión, donde los egos pueden ser grandes y las ambiciones pueden chocar. Las diferencias creativas son inevitables, pero es crucial que se manejen de manera profesional y constructiva. La falta de comunicación, la falta de respeto y la falta de empatía pueden socavar las relaciones profesionales y afectar negativamente el trabajo en equipo. También es importante destacar la importancia de la comunicación y la gestión de conflictos.
Si Demet y Guldem hubieran podido resolver sus diferencias de forma más efectiva, quizás la situación hubiera sido diferente. A veces, un diálogo abierto y sincero puede evitar muchas tensiones y malos entendidos. La comunicación es clave en cualquier relación, y en el mundo del trabajo, es aún más importante. Escuchar las diferentes perspectivas, expresar las propias preocupaciones de manera clara y respetar las opiniones de los demás pueden evitar muchos conflictos y mejorar el ambiente de trabajo. La gestión de conflictos es una habilidad importante que puede ayudar a resolver problemas de manera efectiva y a prevenir que las tensiones escalen. Además, este conflicto nos recuerda que el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de rumores y especulaciones. Es difícil saber con certeza qué es verdad y qué no. Pero al mismo tiempo es fascinante analizar las pistas, las declaraciones y los detalles que se filtran a la opinión pública. El mundo del espectáculo está lleno de misterios, y los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen a alimentar la especulación y la intriga. Los rumores, las filtraciones y las declaraciones ambiguas pueden crear una narrativa que no siempre refleja la realidad. Es importante analizar la información con precaución y no dejarse llevar por las especulaciones. En el caso de Demet y Guldem, el conflicto expuesto ha dejado una marca. Aunque no se ha confirmado ni negado oficialmente, la evidencia sugiere que hubo problemas serios en el set de Anfara. Y aunque cada una ha seguido su camino profesional por separado, la sombra de este conflicto seguirá acompañándolas en el futuro. La ruptura entre Demet y Guldem es un recordatorio de que las relaciones profesionales son importantes y que es necesario cuidarlas. Las decisiones y las acciones de cada persona tienen consecuencias, y es importante aprender de los errores y tratar de mejorar las relaciones en el futuro. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue Demet? ¿Fue Guldem? La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. En estos conflictos, rara vez hay un solo culpable. Lo más probable es que se tratara de una combinación de factores, de diferencias de personalidad y de choque de intereses. El conflicto entre Demet y Guldem es un reflejo de las complejidades de las relaciones profesionales y de las presiones inherentes a la industria del entretenimiento. Es difícil determinar quién tuvo la culpa, ya que las responsabilidades suelen ser compartidas. Lo más probable es que ambas partes hayan contribuido al conflicto, ya sea por sus acciones, sus omisiones o sus diferentes perspectivas. Lo que sí es cierto es que este conflicto nos muestra el lado más humano del mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las brillantes actuaciones, hay personas con emociones, con ambiciones y con sus propios problemas. El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad, y en él conviven personas con diferentes personalidades, con diferentes experiencias y con diferentes perspectivas. Los conflictos son inevitables, pero es importante aprender a gestionarlos de manera efectiva y a construir relaciones profesionales sólidas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Demet Özdemir y Guldem Yaman. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que se podría haber evitado este conflicto? ¿Tienen alguna opinión sobre la serie Anfara? ¿Creen que la serie podría haber tenido más éxito si no hubieran existido estas tensiones? La serie Anfara fue un éxito, pero los rumores sobre el conflicto entre Demet y Guldem pueden haber afectado la percepción de la serie por parte del público. Los problemas en el set pueden influir en la calidad del producto final y en la satisfacción de los espectadores. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que la conversación es el motor de este canal. La interacción con el público es fundamental para el éxito de cualquier creador de contenido. Escuchar las opiniones, responder a las preguntas y fomentar el debate son acciones que fortalecen la comunidad y que ayudan a crear contenido más relevante y atractivo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. El apoyo del público es esencial para que un canal de YouTube siga creciendo y produciendo contenido. Un me gusta, un comentario, una suscripción o una simple recomendación pueden marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Además de todo lo que hemos comentado, es importante analizar algunos factores adicionales que pudieron influir en el conflicto entre Demet Özdemir y Guldem Yaman. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra industria creativa, es
A con acento sujeta a presiones económicas y a la búsqueda constante de la excelencia. La competencia entre los actores y los productores es feroz, y la presión por producir éxitos de taquilla puede generar tensiones y conflictos. En este contexto, es posible que la ambición de ambas partes haya jugado un papel importante en el conflicto. Demet Özdemir, en su condición de estrella, probablemente buscaba consolidar su posición en la industria y demostrar su valía como actriz. Gülden Yaman, por su parte, como productora, tenía el objetivo de crear una serie exitosa que le reportara prestigio y ganancias. Estas ambiciones, aunque legítimas, pudieron chocar en algunos momentos y generar tensiones. Otro factor a considerar es la personalidad de ambas mujeres. Demet Özdemir es conocida por su carisma y su personalidad extrovertida. Gülden Yaman, por otro lado, es descrita como una profesional experimentada y exigente. Es posible que estas diferencias de personalidad hayan influido en la forma en que se relacionaban y en la forma en que abordaban los problemas. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla la industria del entretenimiento turco. En Turquía, la figura del actor principal suele tener un gran peso en la producción de las series, y las actrices y los actores suelen tener un gran poder de negociación. Es posible que Demet Özdemir, al ser la protagonista de Anfara, haya tenido una mayor influencia en la dirección de la serie, lo que pudo haber generado roces con la productora Gülden Yaman. Por otro lado, es importante destacar que a pesar del conflicto, tanto Demet Özdemir como Gülden Yaman han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet Özdemir ha protagonizado otras series exitosas y ha demostrado su talento y su versatilidad como actriz. Gülden Yaman, por su parte, ha seguido produciendo series y películas de éxito, y ha consolidado su reputación como una de las productoras más importantes de Turquía. Esto demuestra que aunque los conflictos pueden generar problemas, no tienen por qué ser un obstáculo para el éxito profesional. Ambas mujeres han sabido superar los obstáculos y seguir adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. En resumen, el conflicto entre Demet Özdemir y Gülden Yaman es un ejemplo de las complejidades de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. Las ambiciones, las diferencias de personalidad, las presiones económicas y el contexto cultural pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, es importante aprender de estos conflictos y tratar de mejorar las relaciones profesionales en el futuro.